Sí, pues mira, efectivamente no es una autobiografía. El texto, aunque sí me interesaba mucho abordar al personaje político que pues trasciende a la presidencia de la República, que sin duda alguna es su momento cumbre como Ujú. político, más ni menos que llegar a ocupar el cargo público más alto del país, que es la presidencia de la República, pero me interesaba indagar más, escarbar más en el perfil de Enrique, porque, a ver, y estoy seguro que es uno de los políticos más interesantes, polémicos, mediáticos y, y que son representantes de una generación política, ¿no? No sé si muy nueva, pero por lo menos no es ese viejo político que fue presidente de partido y que fue legislador eterno y gobernador de su estado. O sea, hay un perfil de político del PRI sobre todo, que está muy marcado y un poco Peña Nieto, pues como que vino a romper un poco con ese estereotipo, aunque no quiere decir eso que dejó afuera los vicios que tienen los viejos priistas, entre otras cosas, por asuntos de escándalos de corrupción, por temas de superficialidades o frivolidades, como ciertamente creo que fue buena parte del sexenio de Peña Nieto, eh, y por prácticas de la vieja política, en realidad, que no solo tiene que ver con el PRI, pero bueno, por eso me interesaba mucho eh, indagar más en la vida de este personaje. La idea, además de, la idea fundamental era hacerle una serie de entrevistas donde él hablara en primera persona, pues absolutamente de todo, porque yo le pregunté de todo lo más relevante de su sexenio como presidente, del exilio, del supuesto pacto con López Obrador, de su vida como, de su crecimiento en la escala política del Estado de México hasta llegar a ser gobernador y luego de allí saltar a la presidencia. El tema un poco personal de por qué decidió exiliarse en España Ujú. y en Punta Cana, y conocer un poco más hacia adelante, porque finalmente fue un político que llegó a la presidencia de la República muy joven y que en teoría pues tiene todavía, supongo, cosas que hacer, aunque él dice que ya su ciclo en la vida política terminó y que va a dedicarse eventualmente a otras cosas, no elaboró a qué otras cosas, pero bueno, me interesaba mucho como personaje político y además de todo porque me parece que, además de que fueron las primeras entrevistas, de que rompió el silencio, como muchos Sí. medios titulan este texto, este libro, que eso pues para un periodista siempre es relevante, obtener esas exclusivas, esas primeras entrevistas. Eh, Además de eso y de preguntarle un video que tengo también una entrevista en video con él, como de testimonio de que estuvimos Ujú. allá y de que fui a entrevistar a estos lugares, eh, pues me parece que es este personaje que valía la pena eh, en el sentido, no necesariamente de semblanza, a nivel de semblanza o de biografía como tal, pero sí más allá de solamente de sus, pues casi que terminando el sexenio, se escribieron varios libros muy críticos, la mayoría En dos sentidos, es cierto y que tiene mucho de dónde hacerle crítica a su gobierno, pero digamos, se enfocaron solamente al tema del sexenio y no de toda la vida política de Peña Nieto. Entonces, hacia allá va este libro, esa es la intención. y en este sentido el libro yo creo, y tú me puedas mentir o no, lo escrito es más a ese público que no es político, sino a ese público que le interesa conocer y acercarse de manera más sencilla a la política, porque a lo mejor podrían decir, ese libro está escrito para los del Círculo Rojo, pero yo siento que no, que cualquier persona lo agarra y le va a gustar el tema. Sí, porque, a ver, justo apelando un poco a lo que te decía de que es un presidente muy mediático, creo Ujú. yo el expresidente más mediático en términos de cualquier cosa que salga de él, se vuelve tendencia en las redes sociales, la gente empieza a hablar de él. ¿Por qué es eso? Me parece un presidente muy de medios, porque además los medios fueron los que lo terminaron impulsando también paradójicamente a la presidencia de la República, particularmente de televisión, pero
efectivamente, mi idea nunca fue hablar del círculo rojo, aunque tengo que decirte, y creo que no lo he dicho en otras entrevistas, más que lo he bosquejado, pues, o lo he dejado, digamos, medio entrevisto, pero es Ujú. que esto trae vuelto locos a los políticos del PRI, a los de su gabinete, a los de la oposición, a los de Morena, a los del círculo del presidente, o sea, todo lo que ha dicho con respecto a López Obrador, a su sexenio, a los escándalos, a cómo se trataron asuntos delicados como Sí. Ayotzinapa, como la Casa Blanca, hoy está en boca de todos los políticos, o sea, de todo el círculo rojo, y Ajá. me consta porque me lo han dicho en primera persona políticos y me lo han dicho cercanos a Peña Nieto y a su entonces gabinete y a los priistas que hoy mismo están en procesos electorales o que están construyendo para la próxima, aunque no es exclusivo del Círculo Rojo. Y Ujú. justo eso, ¿no? O sea, no es un libro que yo quería que fuera solamente para el Círculo Rojo, sino para que toda la gente que pues, le interesara la figura política de Peña Nieto, que pudiera tener ese acercamiento que a lo mejor no tuvo y que solamente lo conoció como presidente o como gobernador, pero que no conoció a más detalle o a más profundidad al personaje político Ujú. en su vida pública, que es lo que a mí más me interesó abordar en el libro, pero también desde el punto de vista incluso privado o personal de Peña Nieto. Y en este sentido, para ti, al momento que lo entrevistabas, ese lenguaje no verbal que te decía cuando le hacías esas preguntas sobre temas importantes, que dibujaba su cara, porque al leerlo, obviamente uno siente esas emociones, pero tú que lo tenías enfrente, ¿qué veías en su rostro? Sí, pues mira, eh, yo creo, o más bien yo creo que la manera en que platicamos, en que nos aproximamos a las entrevistas, en las que él, en cierto sentido, a ver, confió en que yo iba a hacer un trabajo periodístico como tal, ¿no? Es decir, que no iba a prestarme a exagerar Ah, sí. cosas o a meterle, digamos, ya sabes, eh, no iba a decir cizaña, pero quizá no es la palabra, pero digamos, este aderezo que de pronto se le ponen ya sea investigaciones periodísticas 100% o historias que cuentas o columnas, ¿no? Temas más de opinión. En fin, yo creo que en el momento en el que él confió en otorgarme a mí las primeras entrevistas que ha dado para un medio, para un Ujú. periodista, y sabiendo que era para un libro, yo creo que habló, digamos, desde un punto de vista transparente. Yo creo que fue genuino en sus respuestas. O sea, ahora, eso no quiere decir que pudo haber mentido, ¿eh? O sea, Ah, ok. son cosas diferentes. O sea, creo que cuando hablaba de los temas, de cómo los vivió, de lo que él sentía, de cómo sucedieron, de cuál era su versión, porque tampoco es la única, ¿no? Sí, Y, no. y en el libro hay contrastes de otras versiones, de lo que se publicó en su momento, el contexto de los momentos, es decir, no solo pregunta y respuesta y ahí está, ¿no? O sea, yo le puse contexto Sí. justo para eso, para que la gente que va a formar finalmente su opinión sobre el personaje, sobre los sucesos más importantes, sobre su trayectoria política y personal, que finalmente tuviera más elementos la gente pues para saber si consideraba que hizo bien o que hizo mal o cómo califica su sexenio y su trayectoria política. Entonces yo por eso le di contexto. Sin embargo, sí siento que en la respuesta pues él hablaba, de pronto trataba de poner la mirada, Ujú. evocando recuerdos, de buscar en su memoria recuerdos de los temas que yo le estaba preguntando. Y yo, como yo lo sentí, mi percepción es que Ujú. fue muy transparente y abierto para hablar, o sea, siento que cuando decidió, una vez que decidió que quería hablar, que quería otorgar entrevistas y que sabía que iban a estar plasmadas en un libro, él dijo, pues quiero contar desde mi punto de vista efectivamente cómo sucedieron las cosas y cómo yo las viví y las percibí, que como te digo, no quiere decir que sea la verdad necesariamente o que sea la única versión. Pero yo lo percibí con ganas de hablar, con ganas de contar su versión de las cosas. Y mira, yo no sé si de reivindicarse, porque para nada es la idea de este Ajá. libro. Hay quienes me han preguntado, oye, le lava la cara, lo reivindica. Pues yo creo que tan no, que además de lo que sé de la
reacciones que ha habido en su entorno muy, muy, muy cercano, incluso hasta familiar, pues ha sido como de, uff, o sea, cómo dijo todo esto, como si Ajá. me explico. Entonces, pero bueno, para uno es periodista y yo fui muy profesionalmente a hacer preguntas y cuando era momento de grabarlas y de hacer entrevista a entrevista, era formal, ¿no? O sea, vaya, no había nada encubierto y Ajá. cuando era más charla de contextos y eso también lo tomaba como tal y Sí. no hay citas textuales de eso, etcétera, ¿no? O sea, fue un trabajo muy profesional que al final de cuentas, aun cuando quizá haya habido cosas que él pues dice, ay, a lo mejor no debía haber dicho esto, se me fue, no quise tanto, no Ujú. quise revelar a lo mejor algo. Finalmente él yo creo que contó y todo, y también es mi percepción porque no he hablado con él, pero creo que contó y todo, él se siente satisfecho porque finalmente yo creo que encontró un trabajo equilibrado, periodístico equilibrado, que finalmente toma en cuenta sus versiones de los hechos, aunque Ujú. contrastadas, por supuesto, pero que las recoge y yo creo que eso finalmente él, pues supongo que lo valora, te digo que no he hablado con él Ajá. de Ajá. nuevo, pero con todo y todo yo creo que él reconoce que hubo un trabajo periodístico y que periodístico pues no significa bonito, ¿no? Sino muchas veces es incómodo, aunque retrate en este caso a un personaje pues como es, ¿no? De Así. cuerpo entero. Acá en Monterrey causó mucha sensación la declaración de Peña Nieto en torno a cuando se le acercan unos empresarios con el tema de la entonces candidata en 2015 de Ivonne Álvarez. Y Mm. el norte de Grupo Reforma, el siguiente día que se había publicado ese texto, ese fragmento, ellos en su columna de Maquiavelo mencionan, dicen, no, el que intervino fue el papá del exgobernador Medina. O sea, tú obviamente pensabas que sí iba a pasar eso, ¿no? Diferentes reacciones de cada personaje, igual de los periodistas también estamos viendo esas diferentes reacciones sobre un solo hecho, pero todo el mundo tiene sus propios contextos, como tú mencionas también. Sí, me imagino, no leí esa columna institucional, ¿no? Del norte, Ajá, como el templo mayor de acá de sí, Nacional, ¿no? Pero a ver, obviamente de los empresarios me han llegado cantidad de reacciones y de versiones también, ajá, como un poco esto comentando de no, es que no fue. Y mira, está bien, pues, ¿no? Que lo comenten ahora sobre eso, un poco, pues, ahí, pues fue una declaración de él, ¿no? ajá, O sea, sí. él así lo contó, dice, yo estuve en esa reunión, me preguntó, finalmente le dije que de algunos, que quizá debía cuidarse de algunos empresarios que dicen ser sus amigos de Monterrey, y luego habló del tema del Bronco y de cómo fueron supuestamente a decirle que iban a apoyar a su candidata, la candidata del PRI, y bueno, pasó, ya sabemos la historia. Pero bueno, mira, a ver, yo no sé si ese haya sido necesariamente el único tema que a él le Ujú. incomodó de los empresarios en general o de este grupo de Monterrey, o el grupo de los 10 tan poderoso y tan influyente en Nuevo León y en el país, en términos políticos también, porque son muy politizados, creo yo, los empresarios regios, aunque Sí, quizá ellos lo quieran negar, pero a ver, no hay gobernador que no tenga su aval, la verdad, que llegue sin el aval de los empresarios de los 10 del Grupo Monterrey, incluido el actual, Samuel García, que ahora creo que ya cayó de su gracia, sí. pero es la realidad, ¿no? O sea, y a lo mejor así del Consejo Mexicano de Negocios, hablando a nivel federal de los presidentes, y tienen una influencia, sin duda alguna, muy importante los empresarios, sobre todo de ese nivel, los grandes empresarios del país, los que son los accionistas de las principales empresas. Eh, eh, pero bueno, pues sí, me imaginé yo desde el inicio cuando tuve esa declaración y cuando pues estaba escribiendo esa parte del libro, pues que iba a generar revuelo, porque pues imagínate, cuando él dice en general los empresarios de Monterrey, pues Ajá. todo mundo se pone a revisar quiénes son los de Monterrey y nada más hay que googlear para ver quiénes conforman el grupo Monterrey o el grupo de los 10, como le llamen, y pues a quien le quede el saco, ¿no? Pero ahora sí que mira, esta declaración que si bien explosiva, pues es periodística e interesante, Sí. otra vez, porque así lo vivió Peña, ¿no? O sea, así él lo percibió, quizás no fue necesariamente así, quizás se metió el papá de Medina y, en fin, a lo mejor hay otros asuntos alrededor de eso, pero por lo menos la percepción y como lo vivió el entonces presidente en ese momento, pues fue de esta manera, ¿no? Y así se lo transmitió al observador, que yo creo que fue lo que más le puede quizá a los empresarios, ¿no? Que se lo dejó, les heredó ese tema a López Obrador, aunque yo creo que el ahora presidente tenía claro cómo iba a ser su relación con los multimillonarios del país, con los empresarios. Y los lectores que te han ¿Cómo comentado sobre el ha libro sido? en general, De porque tira y son afloje. diversos temas,
y yo creo que hay temas que uno sí los dice, yo me gustó más este tema, cómo lo abordó Peña Nieto, o este le faltó, pero el lector en general, ¿qué te ha comentado? ¿Qué le ha parecido el libro? Porque realmente la portada, para empezar, llama mucho la atención la foto, y como inicias también, ya vamos de ahí ya enganchados. Sí, pues mira, mi intención, y la verdad es que sí es como lo hago casi en todo el periodismo escrito que hago, es un poco eso, el de contar historias, el de recrear escenarios, atmósferas, digamos un periodismo más narrativo, que es lo que yo creo que se encuentra en este libro, pero obviamente documentado, con investigación y con lo que es la nota, como decimos los periodistas, que son las declaraciones, ¿no? O sea, la nota es primero obtener al personaje en exclusiva o información exclusiva y luego pues saber acomodarla, saber darle contexto, saber ponerla en su justa dimensión también. Pero bueno, mi intención siempre es hacer un periodismo que lo puedan entender cualquier persona, que le interese el tema o el personaje y que sea atractivo para cualquier persona, ¿no? En términos de que si alguien agarra un libro, ese libro por equivocación y empieza a leerlo, pues que le cuente algo, Ujú. que le sea atractivo, que lo pueda enganchar en, 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 en lectura. Entonces, digamos que también esa fue parte de mis premisas, ¿no? No quería hacer un libro basado solamente en documentos, como uno que publiqué antes, que tampoco fue el caso, pero había más información documental, un libro que publiqué también con esta editorial Planeta sobre el director de Pemex, que por Ujú. cierto era el director de Pemex de Peña Nieto, Emilio Lozoya, en la primera mitad. No, o sea, aún cuando ahí sí metí muchos documentos, mucha información testimonial y documental de investigaciones, de declaraciones, de investigaciones judiciales y financieras y demás. Tampoco nunca quise hacerlo pesado. Entonces, bueno, esa es mi premisa siempre para escribir libros o Ujú. contenidos periodísticos o textos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues mira, siempre la mayoría de las críticas que yo he recibido a nivel personal, porque hay muchas que están públicas, ha sido que es un libro que efectivamente se lee bien, se lee Ujú. rápido, se entiende, tiene esta buena secuencia de cómo fue la vida, de cómo ha sido la vida de Peña Nieto hasta ahora. Y bueno, pues en la par va viendo estas declaraciones explosivas que te generan mucha nota y que son las que se comparten, que son las que han agarrado los medios, porque si tú lo googleas ahí el libro, te vas a encontrar muchas de estas declaraciones explosivas como headline, como nota, porque efectivamente, pues es eso, ¿no? Son declaraciones reveladoras o explosivas de un expresidente que habla por primera vez ante los medios o ante un periodista. Pero, y en general eso, a ver, también del otro lado seguramente pues faltaron cosas, ¿no? Que Ujú. de pronto de la gente me dice, oye, Atenco, oye, faltó abordar más el asunto de las dos crisis principales de su gobierno, que fue Ayotzinapa y Casablanca, en fin. Y bueno, cada opinión es muy respetable y yo la acepto, la asumo. Yo ya no quise, digamos, por ejemplo, en estos dos casos que mencionaba, Ujú. tanto en escarbar, porque hay libros sobre eso, hay investigaciones larguísimas y hay profundidad periodística sobre esos temas. Y finalmente, pues a mí en todo caso lo que me interesaba ayer es que él me comentara de primera persona cómo se vivieron, qué pasó y cuál es, pues, digamos que el resultado de esos dos grandes crisis para él, cuál fue para él personalmente políticamente, ante la opinión pública, ante las investigaciones judiciales respecto de su responsabilidad en estos temas. Y ya, ¿no? O sea, como que yo sentí que tampoco valía la pena volver a escarbar tanto en esto, de lo cual ya se ha escrito mucho y se ha dicho muchas cosas, pero bueno, también hay lectores que de pronto les interesa mucho el tema de Ayotzinapa y lo han seguido desde entonces hasta ahora, que tampoco se ha desenredado, desenmarañado y no se sabe qué pasó con los 43 jóvenes, por lo menos no una verdad que se crean incluso los familiares de los normalistas, pero, eh, pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista, pero en general la verdad es que he recibido buenas críticas, buenas críticas sobre el trabajo y sobre lo que revela del personaje. Pues muchas gracias, la verdad, por estas palabras que nos conseguiste estos minutos, y realmente das un panorama muy amplio de lo que es el libro, porque el lector tiene que leerlo, tiene que él mismo ir descubriendo todo esto que nos estás narrando. Y yo como lector, y no tanto como periodista, agradezco este tipo de libros, porque son textos que nos permite ver a la persona y después al político, que yo creo que a mí lo que me gustó más es eso, ver primero a la persona y luego al político que también le sufrió
que dijo no era fácil Sí, ser sí, sí. presidente y eso es lo que a mí me deja este libro, de que la persona tenía esas metas, las consiguió, pero ¿a qué precio? Sí, claro. Es cierto, porque de pronto, o sea, la crítica creo que ha sido voraz y a ver, que está bien, pues, no solo de los periodistas y de la opinión pública, pero ha sido, digamos, una crítica eh, muy fuerte con respecto a Peña Nieto y a su gobierno en particular, y yo creo que en muchos sentidos también la merece porque se cometieron muchos errores que él reconoce y que se subestimaron las crisis y el efecto que pudiera generar. Ciertamente, pero también pues tiene todo este asunto de cómo llegó a ser presidente, cómo regresó Ujú, al PRI, a la presidencia después de la alternancia del PAN de 12 años, cómo le ganó al López Obrador. A ver, son ese tipo de personajes que sí, por más que se les quiera menospreciar, si me refiero intelectual o políticamente o como líder, realmente un líder social o un líder político, pues finalmente logró todo eso, ¿no? O sea, le ganó al López Obrador en el ujú, 2012, regresó al PRI a la presidencia después de esta alternancia de 12 años, eh, eh, logró ser presidente, cosa que no lograron políticos de larga data y de gran experiencia como todos los del Grupo sí, Atlacomulco, sí, salvo él, que pertenece a ese grupo político muy importante. Finalmente también termina dándole al traste al PRI, él con su gobierno que no resultó ser un nuevo PRI, sino uno muy parecido al viejo PRI e igual o más corrupto, pero también él, pues de alguna manera u otra, él le abrió la puerta a la primera alternancia de izquierda que ha tenido México, sea o no a través de un pacto o por un mal gobierno, por una mala gestión de su administración que terminó con una popularidad muy baja. Eh, pues mira, yo creo que por todo eso vale la pena ujú, contar más historia del personaje como político, sí, como persona pública, pero también como persona, ¿no? O sea, todo lo que le batalló, porque yo creo que por más suerte que haya tenido Peña Nieto para convertirse en presidente, o sea, que se le hayan alineado las estrellas para lograr en su momento que estaba el país con Calderón, con la guerra contra el narco y había un baño de sangre en México y eso le benefició a que llegara otro presidente que no viniera del PAN o que no fuera un candidato de Calderón. Todo eso le benefició, sí, pero nadie llega, creo yo, por mera suerte a ser presidente de México. Yo creo que ni Fox, aunque Fox, creo que él tuvo más suerte para estar en el tiempo y en el lugar ujú, adecuado para convertirse en presidente. Yo sin duda alguna que creo que tiene 1000 veces más oficio político Peña Nieto que un Vicente Fox, que también le tocó pues algo inédito, un hito histórico y político que fue vencer al PRI después de 70 años, ¿no? Eh, y ser presidente, pero yo creo que también en términos políticos, Peña Nieto lo hizo y lo hizo muy rápido, porque logró desde muy joven escalar rápido en la estructura política del Estado de México hasta ser gobernador, tener pues padrinos poderosos, muy poderosos en su momento como Montiel, como mi amigo Choifet, César Camacho, o los del Mazo, ¿no? Del Mazo abuelo, papá, sobre todo el papá, y luego hizo su carrera política propia y comenzó a brillar con luz propia cuando fue gobernador, y pues de ahí no lo pudieron parar hasta que se convirtió en sí, presidente. Entonces, yo creo que, o sea, en su justa medida, también creo que hay que poner a este personaje, por más polémico y criticado que sea, por muchos aspectos y con mucha razón, pero creo que poner en su justa dimensión al personaje también valía la pena y si era parte del objetivo ujú, del libro. Y su justa dimensión no hay que decir, oye, pues también hay que hablar bien, no, 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 sino, no, a ver, tiene una trayectoria política y es esta, y después vino la presidencia y pasó todo esto, y yo creo que él, por esos errores que también por la historia te lo cobra, como se lo cobró en su momento la gente y la opinión pública y los medios y todo el mundo, pues él va a pasar a la historia como un no buen presidente de México, no un presidente de logros, a pesar de las reformas y demás, sino un presidente con más oscuros que claros. Y pues bueno, ese es el costo de haber cometido muchos errores y no haberlos enmendado y que eso se convirtió en una bola de nieve y ya, pues así pasa. ujú, Y yo creo que la historia se lo ha cobrado. Pero también hay otras cosas que sí se necesitaban contar, creo yo, ¿no? O sea, en un libro más general sobre Peña Nieto que no solo tuviera que ver con el sexenio como presidente, que sí es la clave de su vida, pero que le antecede y prosigue como ahora que está exiliado
y que dice que pues yo creo que no va a regresar a México de forma permanente. Él un poco así lo dice también en el libro.